Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, está con nosotros y la primera pregunta de cajón tiene que ver con la designación del nuevo titular de la cartera de salud. ¿Satisfecho? ¿Le da a usted el privilegio de la duda? ¿Cuestiona el nombramiento? ¿Cuál es su posición? Mamila, muy buenos días. Buenos Fernando, días. Buenos días, doctor. Gracias por esta entrevista, por lo cual hacemos un conocimiento de lo que la Federación Médica tiene el concepto sobre el actual ministro de Salud. Siempre la duda favorece a la persona que está entrando, ¿no? Él lo conocemos desde hace un buen tiempo. Él ha sido presidente de la Comisión de Salud hace más o menos 3, 4 años, creo, aproximadamente. Trabajamos en su momento en algunos proyectos que se ha llevado a cabo y además sé que ha sido director de un hospital, no sé si es en Lambayeque o si es en Trujillo, y bueno, lo más importante es que es... Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Médico, cirujano, y creo que por esa línea vamos a poder conversar bien. Entonces, la respuesta sería, le doy el privilegio de la duda. Le doy el privilegio de la duda. Correcto, pero sí. ¿No deberíamos a estas alturas en el Perú, más bien felicitarnos luego de las designaciones de un nuevo ministro, sobre todo en un sector con tan alta rotación y con nombramientos tan lamentables en el pasado reciente? Es decir, la respuesta no debería ser felicitamos la designación de este nuevo ministro antes que nuestro segundo invitado la mañana de hoy nos diga hay que darle el privilegio de la duda. No. Uno es darle el privilegio de la duda, sí, pero o el beneficio de la duda. Pero sí vamos a felicitarlo, o sea, está en un cargo importante. ¿Es un médico? No hablo de felicitarlo a él, digo de felicitarnos por la elección. A eso me refería. Claro, sí, yo creo que ya es el momento. No puede estar el Perú 4 días sin un ministro o ministra de Salud. Ya tenemos el ministro de Salud en este momento. Entonces felicitamos a ese acto porque estamos viviendo una epidemia y deberíamos tener alguien en la cartera quien justamente puede llevar a cabo las diferentes políticas de salud. Entonces felicitamos eso. Dijo ayer, insistió en que no debía ser un reciclado. Y al mismo tiempo habló de la necesidad de liderazgo y de conocimiento del terreno. ¿Usted cree que esos requisitos que usted formuló ayer en abstracto se aplican y son cumplidos por el nuevo ministro de Salud? Sí, no es un reciclado en el Ministerio de Salud. O sea, no es un reciclado como ministro de Salud. O sea, lo que queremos es que no venga ex ministro de Salud. Él nunca estuvo como ministro de Salud, número 1. Número 2, estuvo en el campo, porque ha sido médico, ha sido director de un hospital y además estuvo en la Comisión de Salud. Creo que sí conoce el campo. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve en el cargo que tiene. ¿Le preocupa la militancia en Alianza para el Progreso? Eso sí me preocupa un poco, aunque escuché por la mañana justo por RPP, en donde comentaban de que él había presentado... Correcto, pero hasta hace poquito nada más ha sido asesor de congresistas. Así es, entonces eso preocupa un poco. Ojalá que se desligue totalmente de ellos y que todas sus decisiones sean autónomas, porque si va a hacer caso lo que dice la militancia, lo que dice su partido, creo que va a ser más de lo mismo. Esperamos que esto no lo sea así. Doctor Salazar, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos defina usted qué prioridades debe comprometerse a realizar el nuevo ministro de Salud. Para usted, ¿qué es lo más urgente y qué es al mismo tiempo lo más importante? Nos lo dirá usted en su calidad de presidente de la Federación Médica del Perú, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:52, estamos conversando con el doctor Danilo Salazar, que es el presidente de la Federación Médica del Perú, al que le habíamos preguntado cuáles son las tareas prioritarias a las que usted quisiera ver dedicarse al nuevo ministro de Salud, señor Vázquez. Nosotros como Federación Médica le pedimos a nuestro nuevo ministro de Salud, para empezar felicitarlo por el cargo y desearle éxitos, es que priorice todo al primer nivel de atención.
el primer nivel de atención es el lugar más abandonado. Hay que recordarle que el 98% de los establecimientos de salud corresponden al primer nivel de atención. Y hay que también recordarle que el 97% de los establecimientos de salud en todo el Perú tienen están muy mal desde todo punto de vista, infraestructura, insumos, equipos, etcétera. Y aquí en Lima tenemos que el 77% de los establecimientos de salud del primer nivel tienen infraestructura pésima, no hay equipos, no hay insumos y lo que es peor, equipos obsoletos o viejos. Entonces lo que le pedimos es que por favor ponga énfasis en el primer nivel de atención. Y para hacerlo eso, tiene que reforzar algo que es muy importante, los recursos humanos. Los recursos humanos tiene que tenerlo presente siempre, porque de lo contrario va a pasar lo que ya estamos viendo. El recurso humano no puede soportar tanto tiempo con un sueldo miserable como es un médico que no necesariamente médico, ¿no? Cualquier personal de salud CAS que por muchísimos años está con un mismo sueldo, entonces todos ellos, ¿qué cosa hacen? Migran fácilmente. Entonces vamos a tener en los próximos años déficit de personal de salud y esto se refleja más en las regiones del Perú. De acuerdo. 8:54. A esta hora se suma el doctor Víctor Montalvo Vázquez, director de salud de la región Ica, médico de profesión también. Bienvenido, doctor Montalvo. Gracias por participar en este panel a propósito de la designación de un nuevo ministro de Salud. Buenos días, señorita Mávila. Aquí puedes contestar. Sí, queríamos saber si usted comparte lo que acaba de decir el presidente de la Federación Médica sobre la prioridad que debería tener en cuenta el nuevo ministro en el sistema de atención primaria, digamos, de salud. ¿Cuál es para usted el punto 1 que debe atender en la agenda el ministro? Sí, justamente coincidimos en primer lugar en que el nivel donde más prioridad se tiene que dar es en el primer nivel, en los centros de salud, porque la prevención y la promoción es algo básico dentro del sistema de salud. Además, hay que prestar bastante atención a las brechas de recursos humanos. Si bien es cierto, se han estado tratando de hacer esfuerzos durante este brote epidémico para tratar de reducirlos, sin embargo, en estos momentos, cualquier esfuerzo que se haga para reducir estas brechas no va a ser suficiente. Por ejemplo, cuando habla de brechas, ¿podría darnos un ejemplo para entenderlo mejor? Claro que sí. Por ejemplo, solamente para tocar el tema del brote epidémico de dengue, para esto se necesita personal que pueda hacer el control larvario para poder hacer la fumigación en los diferentes sectores afectados, y con ese personal no se ha podido contar. Además, el aumento considerable de casos de pacientes con dengue hizo necesario de que se establecieran ubiclines o que se establecieran unidades de febriles tanto en los centros de salud como en los hospitales. Sin embargo, la cantidad de personal con el que se cuenta, me refiero a médicos, a enfermeras, a personal técnico, no se daban abasto. De ahí que el Ministerio de Salud haya tenido que enviar presupuesto en su momento para poder paliar de alguna forma esta situación. Si bien es cierto, se hizo, pero sigue siendo insuficiente. Doctor Montalvo, ¿qué cosa explica que el dengue haya afectado sobre todo a las 3 regiones del norte de nuestra costa, menos en La Libertad, menos en Ancash, menos en Lima y después mucho en Ica, y en Ica particularmente Chincha? Es curioso porque eso significa que hay como 600 kilómetros de la costa en donde no ha habido mucho dengue, pero sí en la parte sureña de Ica, y dentro de Ica, de lejos, es la provincia de Chincha la que más ha sufrido. Es importante saber por qué, porque eso nos va a permitir comprender las causas que han permitido una cantidad excepcional de dengue en su región. Sí, en realidad nosotros hemos hecho la evaluación y nosotros consideramos que ha sido un tema multifactorial, no solamente el tema del sistema de salud propiamente dicho. Recordemos de que Ica también fue muy afectada durante la época del COVID-19, incluso también fue una de las más afectadas con pacientes fallecidos por esta enfermedad.
Otro de los factores que tiene mucho que ver es el tema de que Chincha, la misma población tuvo una tendencia importante a dudar bastante de su sistema de salud. La población de Chincha tiende bastante, y hasta la actualidad nosotros notamos esto, a lo que es la automedicación. No se acercan como debieran al sector salud, al personal de salud, prefiriendo incluso atenciones de manera particular o, como les menciono, en domicilio. Aparte de eso, la situación de Chincha en los primeros meses del año, que también influyó bastante en el aumento del vector, del zancudo, pasó por un tema de que no contaron con agua potable durante cerca de 2 o 3 meses, lo que hizo que la población pues tuviera que acumular bastante agua en recipientes, y eso pues se convirtió en un criadero del vector, que también pues afectó bastante, además pues de la brecha de recursos humanos y del hecho de que durante los últimos 2 años de pandemia el personal de salud que atendía a los pacientes fuera pues personal que recién había egresado de las universidades, porque al tratar de cubrir las brechas humanas se tuvo que recurrir bastante a esos médicos que recién estaban saliendo de las universidades, y recordemos, se formaron haciendo pues su formación de manera virtual, lo que generó pues de que no tuvieran el contacto directo con los pacientes como debería ser en realidad la formación del personal de salud. Doctor Salazar, nos ha dado 3 razones para este caso excepcional de Ica. Uno, que ha habido automedicación, que la gente parece que tiene una cierta desconfianza o no tiene los recursos para ir donde los médicos. En segundo lugar, falta de agua potable y el uso de recipientes. Y en tercer lugar, nos ha dicho que hay falta de recursos humanos. Su opinión como presidente de la Federación Médica. Yo voy a agregar, creo que algo más como una hipótesis. Es cierto que la automedicación ha dañado mucho. No podemos tomar aspirina, no podemos tomar eso. ¿Por qué? Porque una de las causas, una de las complicaciones que tiene el dengue es que el paciente sangra. Entonces, la aspirina puede condicionar a que el paciente sangre un poco más. Deben tomar solamente el Panadol. Por eso deben ser vistos previamente por un médico o por un personal de salud. Lamentablemente, en el Perú van a las farmacias y compran cualquier cosa. Lo segundo es la brecha de especialistas, la brecha de recursos humanos en general es importante. Ya se ha demostrado en múltiples estudios que hay una brecha importantísima, no tanto en Lima, es muchísimo más en las diferentes regiones. El tercero es que pues no solamente tiene que ver aquí el Ministerio de Salud, sino también los otros entes, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, etcétera, que tenemos recipientes de agua. ¿Por qué? Porque el agua no está potabilizado, y esto hace de que pues tengan la cisterna donde está. Pero yo agrego algo más. ¿Por qué en Iquitos hay menos muertos y por qué en Lambayeque hay más muertos? ¿Por qué en Iquitos hay menos y por qué en Ica hay más? Yo creo que el INS tiene que darnos algunas respuestas. ¿Será la misma cepa? ¿Será la misma cepa que está en todo sitio? Recuerden ustedes cómo fue el COVID. ¿Pero no lo sabemos a estas alturas? Por supuesto, no se sabe bien. ¿Pero cómo es posible que no sepamos eso? El INS debe darnos exactamente qué es lo que está pasando. No sabemos qué cepa está sucediendo en estos momentos. ¿Será la misma cepa? ¿Por qué al otro, de repente, en este determinado lugar tenemos una cepa más agresiva que el otro? Claro. ¿Puede ser? Vamos a escuchar las palabras finales del doctor Montalvo, por favor, para ir culminando con este panel. Sí, coincido con el colega en que también otro de los factores definitivos cepa. Nosotros hemos recibido en la región Ica informes por parte del INS de algunos pacientes que fueron evaluados y que están considerando la cepa del Cosmopolitan, que es bastante agresiva en realidad dentro de las diferentes cepas de dengue, como una de las que están circulando dentro de la región Ica y que podría ser pues otro de los factores. Bueno,
Muchísimas gracias por sus palabras finales. También gracias a usted, señor Salazar, presidente de la Federación Médica. Yo creo que tenemos algunas ideas sobre las que reflexionar. Sí, y algunas prioridades que esperemos en su momento el ministro pueda señalar cómo va a manejar. Es lo importante, pasar de directamente a la acción y a la obra. 9:02. Vamos a la pausa, escuchamos el resumen de la hora y continuamos en Ampliación de Noticias.